voy a entrar. Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 29º Seminario Internacional que tiene como título Mediación sobre el concepto de trabajo y su subsunción en la inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del licenciado Armando Treyes Castro. Él es licenciado en filosofía por la UNSA de Arequipa. Además, es director de la revista Disenso, Crítica y Reflexión Latinoamericano, investigador asociado a Barro Pensativo, Centro de Estudios e Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciado, si pudiera complementar algunos aspectos de su semblanza para que todos los que nos sigan en vivo y en horas posteriores puedan conocerlo a usted. Cedo la palabra, maestro. Muchas gracias. Espero que se me esté escuchando, por favor. Muy bien, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, para complementar mi semblanza académica, quiero decir de que mis líneas de investigación están relacionadas con la explotación laboral y su impacto en los derechos humanos desde la perspectiva de la ética y la liberación. Y bueno, puedo también más adelante compartir el ORCID para que vean los trabajos académicos en los que estoy involucrado y también he participado. En todo caso, con eso finalizo la semblanza y no sé si pueda comenzar la exposición. Por favor, maestro, puede dar inicio a su ponencia desde ya para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Va a ser una bonita oportunidad poder escucharle. Puede hacer uso de la palabra, maestro. Bueno, muchas gracias. Esta ponencia se desprende de un trabajo que he ido realizando desde el año pasado a partir de involucrarme en el tema precisamente del trabajo y lo laboral, ¿no? Pero dentro del fenómeno de la explotación del trabajo, es decir, la explotación laboral. En ese sentido, traté de realizar un estudio exhaustivo de la concepción del trabajo en nuestra época y esta concepción tiene, digámosle, los siguientes indicadores, ¿no? Podemos centrar el trabajo o diferenciarlo de dos formas, el trabajo como valor de uso y el trabajo como el valor de cambio, ¿no? El valor de uso está referido a la utilidad que tiene el trabajo para la propia supervivencia. Y esto involucra, obviamente, pues, buscar todo lo necesario para el cuidado de, de nuestra yoidad, de nuestro cuerpo, ¿no? Desde la alimentación hasta la educación. Y por otro lado, el trabajo también se enmarca dentro del valor de cambio, que es cómo nosotros prestamos nuestro trabajo, nuestro esfuerzo a una segunda o tercera persona con el objetivo de ser retribuidos, ¿no? Pecuniariamente o económicamente o de alguna u otra forma. Entonces, en nuestra época, el trabajo al cual se le da más importancia es al que genera, obviamente, una redistribución económica, una compensación en dinero, ¿no? Y en nuestra época, este trabajo es el que va copando todas las esferas de la vida. Y yo quiero entrar acá a la meditación del trabajo porque al fin y al cabo es una actividad de la cual nunca vamos a escapar. Hay personas que creen que hay gente que no trabaja porque, digamos, se dedica a las artes, a la literatura, etcétera, etcétera, pero no nos damos cuenta de que al tener esa concepción solamente estamos dándole valor a un tipo de idea que tenemos sobre la actividad laboral, que es aquella que solamente genera ganancias, cuando en realidad ocupa más dimensiones.
Y sucede que ahí está el gran peligro que corre nuestra, en nuestra concepción sobre el ser humano, porque esta concepción, cuando está referida solamente al trabajo en tanto valor de cambio, genera una idea antropológica, ¿no? Mediada desde la filosofía. Y esta idea antropológica es que el ser humano es un ser para el trabajo y por lo tanto se transforma en un Homo economicus. Y el Homo economicus es obviamente un ser para la explotación, como señala el filósofo Byung-Chul Han, ¿no? Tanto la explotación por segundas o terceras personas como por la autoexplotación. Y esta concepción se eleva al rango de cosmovisión actual. Y la cosmovisión actual va a buscar penetrar en todas mejor dicho, en todos los ámbitos de la esfera del ser humano, en todos los ámbitos existenciales. Y por ejemplo, vamos a ver de que en la actualidad cualquier uso de la tecnología, sobre todo la tecnología de la información, va a ser como una especie de herramienta para que uno pueda acceder a un tipo de trabajo remunerado, pero que se va precarizando cada vez más. Por lo tanto, aparecen fenómenos donde uno pareciera como si fuera a ser su propio jefe, pero en realidad eh, se vuelve apéndice de la tecnología y esta tecnología termina dominando al ser humano, cuando en realidad el ser humano ha sido su creador. Y no solamente me refiero a la uberización del trabajo o a fenómenos como los, eh, los actuales servicios de delivery, ¿no? Que están sujetos a una explotación tremenda y tienen poco reconocimiento en sus derechos laborales, sino que también en actualidad ocurren fenómenos mucho más extraños que recién la teoría los está tratando de abordar. Y acá quiero hacer una pausa, ¿no? Mm, para el epistemólogo Hugo Semmelmann, a veces ocurre este fenómeno, ¿no? Que la teoría no se corresponde con la realidad. Y este problema es gravísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo el cientista social o el que se involucra en el estudio de la realidad termina suponiendo que la teoría con la cual aborda la realidad es la realidad en sí misma, ¿no? Es decir, el libro que yo leo pienso que es la realidad, pero acá estamos incurriendo, digámosle, en un fenómeno bastante extraño, donde la realidad tiene que ajustarse a la teoría en vez que la teoría se ajuste a la realidad, con lo cual nos damos cuenta que obviamente los fenómenos que nos ocurren han superado a la teorización que vivimos. Y para Juan Bautista Segales, el filósofo boliviano, cuando aparece o acontece este problema, nosotros tenemos que ir o problematizar otro tipo de razón, ver los límites de la razón que no nos permite abordar los fenómenos que están apareciendo, con lo cual se da paso a la meditación, ¿no? Y si ustedes se fijan, es precisamente a lo que quiero llegar. En la actualidad, el concepto de razón ha cambiado bastante, o no nos damos cuenta que ha cambiado bastante, ¿no? Para el historiador Harari, han habido revoluciones tecnológicas que han sido bastante disruptivas, ¿no? Y en nuestra época la inteligencia artificial lo es bastante. Y esta nos ha hecho ver de que el ser humano no solamente puede ser imitado físicamente o superado físicamente por las máquinas, sino que incluso lo que denomina inteligencia también puede ser bastante imitable, ¿no? Como lo vemos tanto con la IA generativas o de información, como aquellas con las cuales yo voy a comenzar o estoy tratando de profundizar este estudio, que es con el Internet de las cosas, con el Internet de los servicios, que está referido precisamente a cómo gestionamos nuestra vida privada a través de actividades públicas, pero que se involucran también con un sector privado que explota nuestros datos y nuestras necesidades, e inclusive somos explotados sin darnos cuenta
al servicio del gran capital. Y aquí es donde ocurre bastante este gran problema, ¿no? Ya hemos dicho que la razón ha sido superada de cierta manera por los fenómenos que estamos viviendo y que en la paradoja de Moravec la describe de la siguiente manera, ¿no? Antes no, la razón creía que los conocimientos más exactos, que pueden tener una nomenclatura más refinada, eran a los que teníamos que aspirar, pero esos conocimientos son los que la inteligencia artificial los puede hacer como si nada, ¿no? Es decir, puede hacer grandes cálculos que a nosotros nos puede ser complicado, ¿no? Pero sin embargo, las máquinas y la tecnología que se va robotizando no puede hacer tareas simples, pero esas tareas que nosotros consideramos simples y que hemos despreciado hasta ahora y que están dentro de lo que nosotros consideramos como valor de uso, eh, son precisamente las labores de cuidado. Y estas labores de cuidado por un lado, sí, han entrado a ser valor de cambio, como lo podemos ver en los servicios que se pueden dar dentro de la salud, ¿no? Pero hay otras que son mucho más profundas y que son la base de toda nuestra economía, que es la reproducción social. En la época de las revoluciones, las primeras revoluciones industriales, la reproducción social se veía de cierta manera limitada y era bastante, por un lado, difícil de controlar y por otro lado, difícil de viabilizar en el sentido de dar una calidad de vida significativa a la familia, ¿no? Eh, pero en nuestra época ocurre algo que no sé cómo lo podemos abordar, pero que es bastante extraño, ¿no? Nosotros que somos seres de cuidado, seres delicados, que fu- somos la base antes de llegar a ser valor de cambio, ¿no? Eh, Nuestro cuidado se relega mucho y en esta época de la autoexplotación para, como decía, para Buchul Han, el cuidado es dado hacia un tercero que pueda hacerse cargo de ti para que cuando tú crezcas seas carne de cañón, digámosle, ¿no? De la industrialización o de los servicios. Pero este cuidado que se va relegando es el que va a cobrar más significado porque para el ingeniero y, bueno, uno también de los artífices del desarrollo de la inteligencia artificial en China, perdón, Kai-Fu Lee, estos cuidados aún no han sido subsumidos todavía dentro del espectro de la inteligencia artificial y Internet de las cosas, pero es lo que más riesgo va a tener en los próximos años, porque ya estamos viendo que si bien los servicios de alimentación están penetrando dentro del capital y el capital está adentrándose en esfera privada que tenemos del hogar, eh, este Internet de las Cosas, ayudado con la inteligencia artificial y con la acumulación de los datos de nuestra propia existencia, de la existencia más íntima, va a generar una ola de producción enorme como lo está haciendo, ¿no? Y que nosotros los podemos ver inclusive hasta en la alimentación, ya que las máquinas que denominamos inteligentes, desde el refrigerador hasta el microondas o el televisor, están diseñados para saber qué necesidades precisamente tenemos y que las grandes empresas sepan qué vendernos, cuándo vendernos y dónde vendernos. Y nosotros esos datos se los ofrecemos gratis, ¿no? Es decir, nuestra vida personal ha sido penetrada por el capital y este capital extrae de nuestras entrañas, de lo más íntimo, nuestras necesidades, no solamente para crearlas, sino para tenerlas listas y ofrecernos un producto ya brindado, ¿no? Así que esta transformación que vemos de los trabajos de cuidado van a ser están siendo subsumidos por el gran capital. Y acá quiero eso analizarlo bajo el siguiente concepto, ¿no? Desde el aspecto biopolítico, el filósofo Giorgio Agamben. Agamben nos decía que existe una biopolítica, ¿no? Se está referido al control de los cuerpos y en actualidad al cuerpo digitalizado y a la precarización del trabajo. Y lo sorprendente es que se han derrumbado las fronteras entre lo privado y lo común, ¿no?
de forma positiva, sino de una forma negativa, para que ocurran los fenómenos que actualmente están existiendo, como es, por ejemplo, el del tecnofeudalismo. Para Varoufakis, todos los datos que se dan dentro de las labores de cuidado y que están siendo subsumidos por el capital, no pertenecen, digámosle, democráticamente a las personas, sino les pertenecen a aquellos rentistas de la nube. Es decir, para que podamos existir o tener una ciudadanía digital, estamos suscritos a la nube y esa nube le pertenece a unos cuantos jerarcas que, así como en el feudalismo, habían señores feudales que eran dueños de la tierra, ellos son dueños de la nube, donde se extraen nuestros datos y posteriormente se derrumba, ¿no?, la esfera de lo público y lo privado y aparece una nueva forma de biopolítica. Por lo tanto, en esta época estamos viendo que, bueno, nos estamos convirtiendo en un gran capital, ¿no? Inclusive dentro de las ciencias sociales no hay temor en señalar de que somos recursos humanos o en su efecto capital social o capital en sí mismo, no capital humano. Y nos hemos capitalizado, no hemos asumido de que somos seres para la autoexplotación o la explotación o capital en todo caso, ¿no? Nos hemos cosificado de esa forma tremenda y la inteligencia artificial no duda en subsumir nuestros datos dentro de para llevarlos a la nube, ¿no? Y de esa manera quedar atrapados en una nueva Matrix. Bueno, con esto finalizo la exposición. He querido ser bastante sintético y mostrar lo que hasta ahora he ido avanzando y aún pues me falta mucho por ir explorando, ¿no? Yo quiero llegar a una buena síntesis, una buena propuesta que se pueda clarificar y como dice la neurociencia, no hay mejor forma de razonar que conversando y con el diálogo. Y para eso precisamente sirve este seminario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Armando Tríez Castro. Por favor, de los que nos acompañan en el Zoom en vivo, nos ha hecho llegar acá un saludo un integrante del instituto, Christopher Guillén. Cordiales saludos desde Arequipa, Perú. También nos acompaña César Dolores Alea Rojas. Muchas gracias. Por favor, si alguien desea formular alguna pregunta, alguna duda ¿Y tú? a la ponencia del ¿Ahorita? licenciado ¿Vas a terminar? Armando Treyes Castro, puede hacerlo a través del servicio del chat, de servicios de mensajería, o puede utilizar el micrófono. Por favor. Muy bien, licenciado Armando Treyes Castro. Mm, Después del lanzamiento de esta versión gratuita del chat GPT, en sí, esta versión sin paga, gratuita para el mundo, entendiendo que las etapas, los despertar y los nuevos amaneceres de la inteligencia artificial los últimos 80 años, ha habido momentos de congelamiento, de enfriamiento, de falta de capacidad de financiamiento, de financiación. ¿Qué nos puede decir usted desde ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy? ¿Qué es lo que ha cambiado el trabajo en nuestro medio, en nuestro contexto, en nuestro diario quehacer, en el día a día de nosotros mismos, de los ciudadanos del mundo, de los ciudadanos digitales, entendiendo también que por cuestión de democratización, no todos acceden a un equipo, a una laptop, a un smartphone, a un celular, no todos tienen acceso al Internet o el mismo servicio de Wi-Fi. ¿Qué nos puede decir al respecto a raíz de esta maravillosa presentación que usted ha realizado, maestro, por favor? bueno, muchas gracias. Usted con la pregunta me está generando un gran reto cognitivo, ¿no? Y espero estar a la altura. Yo creo que por un lado ha sido bastante aprovechado este tema de la utilización de la inteligencia artificial, pero por otro lado, pues no podemos descuidar estos aspectos
preocupantes que están en relación a precisamente la explotación del trabajo, ¿no? Porque la explotación comienza cuando invisibilizamos el hecho de que hay un esfuerzo detrás de lo que hacemos, sea o no sea remunerado. Y esta preocupación alcanza mucha más fuerza en esta era donde pues el trabajo digital en muchos casos es no reconocido, pues, ¿no? Entonces, yo el cambio lo veo desde ese aspecto, ¿no? De la preocupación de la producción y reproducción humana. Así que no puedo descartar los aspectos positivos que el Internet en sí mismo y también la inteligencia artificial que funciona a través del Internet ha generado un gran impacto, tanto en la comunidad académica, en la comunidad o en la esfera económica. Sin embargo, yo no quiero caer en el hecho de que la inteligencia artificial por sí misma sea vista así, ¿no? Sino voy a utilizar para eso la, la teoría de un filósofo buenista que se llama Madrid Casado. Y él dice lo siguiente, que la inteligencia artificial es altamente política y no solamente eso, sino que em, detrás de la inteligencia artificial hay seres humanos. Entonces la inteligencia artificial no va a ser negativa en sí misma, sino que hay seres humanos que utilizan la inteligencia artificial para dominar otros seres humanos. Entonces con eso se descarta la idea de que en algún momento la IA se descarrile y domina al ser humano y lo explote, ¿no? O simplemente pues esto lo utilice como instrumento, sino que hay personas que están detrás de eso y el objetivo es llegar a esa dialéctica, ¿no? Superar la relación persona con la cosa para llegar a la relación persona-persona. Y ahí es donde nosotros tendríamos que involucrarnos, ¿no? Y uno de los trabajos pioneros es el que acabo de referenciar, ¿no? Y que con alegría lo comparto, pues, ¿no? Bueno, el filósofo, maestro y que nos ha acompañado acá en el Instituto Carlos Madrid Casado, está en el canal de YouTube del Instituto su presentación. Sí, sí, sí. Sí, Mm, sí, y también he quedado en que va a haber una próxima fecha que nos va a acompañar. ujú, Eh, Muy importante lo que me responde en relación a la cita del maestro, pero no ujú, nos olvidemos, Armando, toda ujú. sociedad, toda concepción de sociedad responde a una determinada ideología. Claro. Toda concepción de sociedad de hombre Mm, responde a determinados intereses geopolíticos, económicos, y cuesta decir, ¿no?, que en el Perú no hay una preocupación en general en nuestra sociedad por nuestras instituciones ujú, por formar a un hombre del mañana de forma integral, holística y que por sobre todo la primera preocupación, un lema que tenemos acá en el Instituto del Renacimiento Italiano, lo hacemos suyo desde la maestría, desde el doctorado con nosotros, educar oportunamente al hombre todo cuanto tiene de hombre. ujú. Entonces, Excelente. va en ese sentido mi pregunta. Si muy bien Richard Susskind y en un posterior libro Daniel Susskind, ambos ya nos hablaban de cuáles van a ser los trabajos y los oficios en el futuro, mi pregunta sería, maestro, para usted, desde el campo donde usted desarrolla y desempeña sus labores, Mm, ¿cuál sería el impacto en esta nueva división del trabajo? Y por ujú, sobre todo, usted que es un hombre muy vinculado a las publicaciones, a las revistas, a los artículos que vienen haciendo. ¿Qué nos diría al respecto, maestro, por favor? mm. Bueno, este impacto hay que tratar de asumirlo con principios, ¿no? Más allá de la tecnología
o de la labor que uno vaya a desempeñar, creo que nos debemos a ciertos valores, pues, ¿no? Y desde una ética aristotélica lo podemos ver de esa manera. Uno llega a ser virtuoso cuando practica la virtud y esta está pues en relación a los principios que podamos asumir. En ese sentido, yo no creo que las cosas que utilicemos sean malas o buenas en sí mismas, sino el propósito con el que lo vamos a hacer, ¿no? Y la tecnología, la razón, la inteligencia, pueden ser armas de dominación o de liberación. Entonces, si asumimos esto desde un pensamiento crítico, entendiéndolo que es aquel pensamiento que aspira a la emancipación humana, yo creo que cualquier recurso que se utilice éticamente va a ser bueno, ¿no? Sin necesidad de caer en la justificación de que los fines van a justificar los medios, porque obviamente pues uno elige qué medios va a utilizar para llegar a esos fines, ¿no? No podemos sostener que son producto del azar o que no había otra forma de resolver las circunstancias, ¿no? Bueno, esa sería mi humilde opinión al respecto. Maestro, para usted, ¿cuál es más importante en estos tiempos cuando hablamos de la información y hablamos de los datos? Si Mm. muy bien estos años después de pandemia, muchas de nuestras actividades ha cambiado, particularmente en nuestro trabajo, que era en físico, en presencial, en diferentes instituciones, organizaciones de la sociedad. ¿Cómo usted ve que muchas de las actividades, de los oficios, de las ocupaciones, de las profesiones, ahora lo realizamos en plataformas digitales, en redes sociales, con servicios? ¿Cómo usted conceptualiza desde el campo de su formación? ¿Ha sido positivo? ¿Es negativo? ¿Nos está deshumanizando? ¿Estamos dejando de ser seres humanos? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro, con todo este impacto de la inteligencia artificial al día de hoy? Es una excelente y gran pregunta, maestro. No creo que es la inquietud que se comparte a nivel general. Bueno, mm, yo creo que el ser humano de repente no nace humano, ¿no? Sino que se humaniza. Y desde ese sentido, no podemos caer en sustancialismos, quizá decir que solamente la humanidad se ocupa de una manera de ser humano, sino que pueden haber pluralidad de formas, ¿no? Y que, sin embargo, a veces nosotros no elegimos las circunstancias en las que queremos estar, sino que estamos sometidos a ella. Por lo tanto, si nos sentimos sometidos por estas circunstancias, obviamente tenemos que buscar la emancipación o liberación de las mismas. Yo creo que hasta cierto punto sí sentimos o tenemos esa sensación de estar atrapados en este medio digital, pero también la ventaja es que así como nos puede alejar, también nos puede acercar dependiendo de la orientación que le demos, como en este caso lo estamos realizando, ¿no? Estamos haciendo una labor remota donde muchas personas no pueden participar, pero que sin embargo, debido a esta gestión, tenemos la oportunidad de que puedan en algún momento oírnos. Y si lo tomamos de esa forma, no podemos caer en cosas absolutas, ¿no? Ni maniqueas, es decir, tomándolo como bien o como malo, sino que podemos ver nuestra labor como un aporte dentro de lo digital, como un aporte a, eh, a un mensaje que queremos que llegue. No sabemos a quién va a llegar, pero sabemos que puede tomar algún rumbo, ¿no? Nuestras acciones no las hacemos porque sepamos necesariamente qué es lo que va a seguirnos en el mundo, no somos videntes, ¿no? Sino que lo hacemos con una fe, con una creencia. Para poder pintárselo, este razonamiento, yo se lo sugiero de la siguiente manera, ¿no?
Es como si estuviéramos en una isla metiendo un mensaje en la botella. Tenemos la esperanza de que le llegue a alguien, pero tampoco somos inconscientes de que pueda perecer, hundirse o nunca llegar, o quizá jamás ser apreciado, ¿no? Como han surgido con bastantes labores de la historia, pero a lo que voy es que no hay que dejar de persistir en esa pretensión que tenemos, ¿no? Porque como diría Ortega y Gasset, somos nuestras creencias. Maestro, una última pregunta. ¿Son los robots que van a sustituir a los seres humanos Ujú. en los diferentes trabajos? Ah, sí, bueno, de hecho ya hay estudios que van señalando eso, ¿no? Por ejemplo, ahora la ética del cuidado se está ocupando mucho en ver cómo es la relación que hay en los trabajos que han sido robotizados y con la interacción de las personas. Y hasta ahora el problema no es que seamos reemplazados, sino de qué manera lo somos, ¿no? Y en este caso es con el objetivo de que el ser humano siga siendo un apéndice de la máquina y aún así no encuentra liberación. Si es que nosotros vemos los lugares como Amazon o Walmart, donde los trabajos sí están siendo bastante robotizados en otros lados, el nivel de estrés de las personas que trabajan junto a las máquinas por el miedo de que ocurran accidentes, etcétera, etcétera, es bastante elevado. Entonces, mm, yo no creo que el problema sea solamente la robotización, sino cómo esto va a beneficiar al ser humano, ¿no? Y al fin y al cabo, muchos estudios nos aseguran de que por más industrializado, robotizado que esté un trabajo, eso no asegura que la humanidad deje de trabajar, ¿no? Porque siempre van a haber ámbitos donde se crean necesidades nuevas y el ser humano no necesariamente va a ser desplazado. Aunque algunos apuntes pesimistas señalan de que para el 2050-2030 se cree una gran parte de la población que sea, como lo dicen, ¿no? Estos autores, que sea desechable, ¿no? Que esté por demás. Y ahí está el gran problema, quizá no de la robotización, sino del sistema en el que estamos inmiscuidos, ¿no? Donde hasta ahora, sin necesidad de que todos los trabajos estén robotizados, hay bastante porcentaje de la población que supuestamente es imprescindible, ¿no? Muchas gracias, licenciado Armando Treyes Castro. A usted más bien, maestro. Siempre es una bonita oportunidad poder escucharle en horas posteriores. Va a estar en el canal de YouTube el video y vamos a compartir a todas nuestras redes sociales, a los que se inscribieron vía formulario y a los diferentes grupos de WhatsApp que administra el instituto. Claro que sí. Bien, yo voy a estar atento y también voy a compartir porque es de nuestro interés no seguir difundiendo la labor que va haciendo el instituto. Muchas gracias, Vamos a maestro. dar por clausurado este tercer ciclo año 2025 de este 29º seminario internacional que tuvo como título Meditación sobre el concepto de trabajo y su subsunción por la inteligencia artificial. La misma estuvo a cargo por el licenciado Armando Treyes Castro para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Ha sido un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual haber podido escuchar esta maravillosa presentación. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú, maestro. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a todos.